Bueno, pues, Shabbat Shalom nuevamente y esperando que el bendito sea esté con todos y cada uno, en cada uno de sus lugares donde se encuentran, que Kadosh Baruj Hu les llene sus vidas de mucha bendición, mucha prosperidad y que el Eterno bendito pues siempre escuche y conteste todas sus plegarias, sus peticiones. Con el permiso del cielo, entonces vamos a hacer un intento, vamos a tratar de llevar este tema, este shiur, de la parashá que nos incumbe en esta semana, que está cerrándose ya en este Shabbat. Ese Shabbat que el bendito sea nos ha permitido llegar y disfrutarlo, estar desde la mañana temprano con los rezos y luego la Torah y todo lo que conlleva. Y ahora vamos a compartir esta pequeña enseñanza. Digo pequeña porque no soy un gran sabio y lo que el Eterno nos permita hablar, eso es lo que estaremos diciendo. Así, con el permiso del cielo y con el permiso de ustedes, de todos ustedes, vamos a ver un poquito de la parashá Lek Leja. Esta parashá Lek Leja es la tercera porción del ciclo anual, tercera porción del Sefer Bereshit. Y tenemos aquí la presencia de un gran, pero gran hombre, la presencia de el primer monoteísta, digamos, el primer monoteísta después de cuando se perdió, perdón, cuando se perdió ya el monoteísmo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de monoteísmo, vamos a hablar primeramente que el primer ser humano que fue Adam Harishon, él era monoteísta, él no creía en dioses más que en un solo Eloa. Entonces él fue el primer monoteísta. ¿Y qué les enseñó, Adam? No sé si dije Adán o Noah, no se me equivoqué. Estoy hablando de Adam, primer hombre, Adam Harishon. ¿Qué les enseña a toda su descendencia? Les enseña la creencia de un solo Eloa. Todos creían en un solo Eloa. Caín, Abel, Set, Enoch, Matusalem, por así decir algunos, llegando hasta Noah, la 10ª generación. Noah cree en un solo Eloa. Y el creer en un solo Dios es precisamente lo que le hizo salvar sus vidas a él y su familia, 8 personas, y que salvaron la vida por la creencia total que tenían en ese Dios, ¿sí? Que no le llamaban Dios ellos, le llamaban diferente, creo yo, y que el concepto de decir Dios es un concepto que manejamos en nuestras actualidades. Pero para el entender eso era ello. Con el exterminio en el diluvio universal de toda la humanidad excepto Noah y su familia, después hay otras descendencias y dice que los hijos de Noah poblaron nuevamente, de ahí se poblará toda la tierra. Y de ahí que podemos decir que todos somos hijos de Noah y también podemos decir que todos somos hijos de Adán. Pero de toda esta descendencia que va dejando Noah, llega el momento en que todos prácticamente, aparentemente, podría decir, yo digo aparentemente, ya no hay monoteísmo. Sin embargo, yo creo que sí hay monoteísmo aparte de Abraham.
porque después vemos que Abraham, aquí en esta misma porción, va a llevar los diezmos a un sacerdote que se llama Malquisedec, el rey de Salem, y le entrega el diezmo. Ese sacerdote, él no es politeísta, él es monoteísta también. Entonces, el hecho de decir que Abraham vino es el padre del monoteísmo es solamente bajo un concepto, no en el concepto de que no existía más monoteísmo, sino en el concepto de que Abraham es el primer hombre que empieza a divulgar que existe solamente un solo Eloa, que no existen más que uno. En ese concepto, él es el padre del monoteísmo. No porque no haya más monoteístas, ¿sí? Entonces, él es el que le empieza a hablar al mundo y decirles y hacerles entender que no crean en muchos dioses, ni más o menos en falsos dioses, sino en el único, el Eloa verdadero, el que no es divisible, ni se parte en dos, ni en tres, ni en nada. ¿Sí? En ese concepto a él entonces se le considera como el padre del monoteísmo. Los libros enseñan que los demás no enseñaban. Por ejemplo, Noah dice que Noah no enseñó a los demás ese monoteísmo. Les decía, arrepiéntanse, hagan teshuva, hagan esto, pero no enseñaba ese monoteísmo en sí. Así también los demás anteriores. Y los demás, incluso el rey de Salem, tampoco se dice de que él enseñaba a todos de que solamente hay un solo Eloa y que ande haciendo como visitando y hablándole a la gente como lo hacía Abraham Avino, de estar llevando a muchas personas al monoteísmo. Así que en esta tercera porción tenemos nosotros a Lech Lecha, esa palabra que se encuentra ahí en el capítulo 12, en el verso 1, luego cuando empieza a hablarle Kadosh Baruj Hu en una de las 13 en una de las 13 veces que Kadosh Baruj Hu se le presentó a Abraham. De ahí cabe mencionar y decir, ¿quién fue más grande en realidad? ¿Abraham, Isaac y Jacob? Digo, porque Isaac fue un gran hombre en el cual incluso el nombre de Isaac se lo puso Kadosh Baruj Hu. No fue puesto por ningún ser humano, se lo pone Kadosh Baruj Hu. Isaac es un símbolo importantísimo de lo que es Mashiach también. Jacob, con todas las cosas, Jacob es el padre de las 12 tribus y tantas cosas. Sin embargo, analizando a los tres, ¿quién podríamos decir que fue más grande? ¿Y por qué es que decimos siempre Abraham Avino, el padre de todos? Bueno, porque Abraham tuvo más profecía que ellos. No vamos a poner la profecía comparada con la de Moshe Rabeno, porque obviamente Moshe Rabeno tuvo más profecía que Abraham. Sí, e incluso a Moshe Rabeno, él habló cara a cara con Kadosh Baruj Hu, se puede decir así, literalmente. No es que Kadosh Baruj Hu tenga la cara, ¿verdad? Pero por así decirlo, tuvo esa cercanía con el Eterno más que Abraham. Pero en profecía, hablando de estos tres, por ejemplo, el que tuvo más profecía fue Abraham. 13 veces tuvo profecía Abraham con respecto a Isaac o a Jacob. Es muy importante eso para nosotros entender qué gran persona era entonces nuestro padre Abraham. El salir de Kasdim,
de los caldeos y dejar todo, fue, en mi percepción, parece ser que fue una decisión de su padre, de Terach, que tomó, dice que tomó Terach a su hijo Abraham, al sobrino, a su nieto Lot y a las mujeres, y se fue a Harán. Iba con rumbo a Canaán, pero se quedó en Harán, y en Harán ahí se quedó y ahí se estableció. Y después, cuando vemos nosotros aquí que dice Lech Lejá, que le habla el Eterno a Abraham para que salga de él, de ahí, de su tierra, y de tres partes donde tiene que salir. Dice que tiene que salir de la tierra de Harán, tiene que salir de su casa paterna y tiene que salir como dice el texto, se me olvidó, como dice, saldrás déjame ver si lo puedo leer. Dice, vete de su patria, ¿sí? De tu patria, de tu casa y de tu padre, la tierra que te va a mostrarse, ¿no? Entonces, ese Lech Lejá le está enseñando ahí que tiene que salir de dónde. Abraham, donde va a salir es de Harán. ¿Y por qué razón va a salir? Digamos, cuando sale su padre de Caldea, salen con el sentido y el sentido de enriquecerse más, a lugares más fructíferos en donde se van a enriquecer. Pero en el caso de Abraham no es así. Abraham no va a salir para enriquecerse. Abraham lleva ya una riqueza muy inmensa, ¿sí? Entonces, no es el sentido de que él se va a salir para buscar irse a la tierra que fluye leche y miel y para enriquecerse. Obviamente, Kadosh Baruj Hu le dice que le va a bendecir, va a ser muy, muy bendecido, pero no es el sentido de él. ¿Cuál es el sentido de Abraham de salir de Harán? Es servir a Kadosh Baruj Hu. Ese es el sentido. No importa, él tiene ya riqueza, tiene muchas cosas, pero lo que él busca es servir al Eterno, ¿sí? Entonces, vemos estos detalles muy importantes y... Ay, perdón otra vez. Un segundito. Vemos muy importantísimo esto porque es para evaluar un poquito, generalmente, en una manera general, la gran persona de que fue Abraham, para entender más por qué el Eterno bendito se le presenta y hace pactos tan importantísimos con él. Vemos nosotros que cuando él obedece y él va y llega a la tierra de Canaán, él no se establece en la tierra de Canaán. Él no va y construye una casa. Él siempre está morando en tiendas. Eso lo vemos cuando él se separa con Lot, que dice que el ganado de Abraham era tanto y el ganado de Lot era tanto, que le dice, es mejor que nos separemos para evitar las fricciones que estaban habiendo entre los sirvientes de uno y otro. Entonces, vemos nosotros que Lot escoge, y Lot sí va con una mentalidad de su abuelo de Terach, en el cual sí quería enriquecerse, y por eso Lot busca los valles más fructíferos, donde había las más riquezas, los árboles frutales más grandes y lo mejor de la tierra, Sodoma. Y él escoge para allá, para el valle de Sodoma, que todavía no estaba el mar salado en ese tiempo, era puro valle, y se va para allá con el fin de enriquecerse, y él se establece. La Torah nos especifica que Lot se establece, él construye, compra tierra y compra casa, o construye casa, cosa que no hizo Abraham. ¿Por qué Abraham no compró casa o no compró tierra? ¿Acaso no tenía dinero Abraham? Tenía muchísimo dinero, tanto que pagó tantísimo dinero por la cueva Macpela para sepultar a su esposa. Tiene tanto dinero que puede comprar, dicen los sabios, que podría comprar todo Israel completo. Pero no quiso comprar ni una tierra. ¿Por qué?
porque lo que él quería era solamente servir a Kadosh Baruj Hu. Él no va para enriquecerse, no va para establecerse. El Eterno le dice que tiene que moverse de un extremo hasta otro extremo, de norte a sur, de este a oeste, va caminando, ser un nómada. Y él siempre está así, caminando por todos lados. Incluso bajó y descendió hasta Egipto y vuelve a subir nuevamente hacia rumbo para Israel. Y se establece en Hebrón después. ¿Qué es lo que vemos nosotros en todo esto? El gran hombre que solamente tiene en su mente el servicio de Kadosh Baruj Hu. Es lo que quiere él, el servicio a Kadosh Baruj Hu. Entonces, vamos a ver por qué la Torah nos trae una narración tan importantísima cuando empieza a decirnos que cuando se establece, cuando se separan de Lot y cuando hay lugar donde va Lot y que dice y empieza a narrarnos con 4 reyes grandes, poderosos reyes, que nos va a estar hablando que van ellos hacia no a la conquista, porque ya tenían conquistado, sino a cobrar los impuestos que habían dejado los 5 reyes de ahí del valle de Sodoma, que habían dejado de pagar. Y empieza la Torá a narrarnos una historia en la cual nos va diciendo los nombres de los reyes y de dónde eran. ¿Cuál es el sentido histórico que nos va a mandar eso? Cuando sabemos nosotros que tenemos una Torá eterna y que cuando estos nombres se quedan ahí inscritos, van a quedarse eternamente inscritos ya dentro de la Torá. Por los siglos y los siglos. Van a quedarse ahí. ¿Por qué esos reyes son tan importantes para que puedan entrar sus nombres en la Torá? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estar mirando. Son 4 reyes, ¿sí? Y nos dice los nombres. Y empieza ahí a decirnos los reyes de dónde eran, ¿sí? Empezando por el rey de dónde dice que eran Cadarlaomer, ay, perdón. Los 4 reyes que vienen de allá de tan lejísimos, unos lugares tan lejos, no eran cerca. Se dice, ay. Perdón. Se dice que iban desde Irán. Es donde se encuentran geográficamente los lugares. Ay, Dios mío. Me quiero dejar hablar esto. Cuatro reyes que van a ir a hacer la guerra con los 5 reyes de Sedoma, de Amorá, de Seboim, de Adma, ¿cómo se llama la otra ciudad? 5 ciudades que estaban en el valle de Sodom, en aquellos grandes pastizales, en aquellas tierras donde había tanta riqueza que dicen que allí era prácticamente comparable al jardín del Edén. Dicen que incluso podían escarbar tantito, nomás escarbar y encontrar, incluso hasta oro mismo ahí podían encontrar. Ay. Pero no voy a estar hablando ni metiéndome buscando los nombres de todos los reyes para ahorrar un poco de tiempo, pero vemos esos 5 reyes, esos 4 reyes que van a cobrar los impuestos después de que habían dejado
de pagarles el impuesto un año, porque ellos, dice la Torá, nos enseña que durante 12 años esos reyes le estaban pagando impuestos, ¿sí? Esos 5 reyes les pagaban impuestos a estos otros reyes y en el año 13º dejaron de pagarles y entonces, ¿qué pasa? Pues van entonces a regresar, van a irse y se juntan los 4 reyes con sus ejércitos y van a pelear contra ellos, a someterlos nuevamente para que no dejen de pagarle los impuestos. Pero lo importante de estos reyes, aquí vemos a que se dice que incluso era Nimrod uno de ellos. Vemos nosotros que estos reyes, antes de llegar con aquellos 5 reyes, donde era su meta de llegar y someterlos, dice la Torá, nos habla que ellos pelearon en contra de unos gigantes, pelearon en contra de los Refaim, y esos Refaim eran peligrosísimos y temibles, y les tenían el temor toda la gente, y eran tan grandes que era difícil poderles vencer. Sin embargo, la Torá nos enseña que estos 4 reyes vencieron a los Refaim, que eran gigantes. Ahí tenemos nosotros cuando nos habla de los Refaim, para saber quiénes eran, lo tenemos allá en el libro de Barim, en el capítulo 2. Ahí podemos encontrar toda la historia para saber y entender quiénes eran. Y ahora, ¿por qué la Torá aquí en este capítulo de Bereshit nos habla de que ellos vencieron a los Refaim? Entendamos qué cosa es lo que viene detrás. Primeramente, la Torá se toma el tiempo para estar dando los nombres de ellos, estar describiéndonos todos los procesos que fueron ellos viviendo, y que en el camino lo que van haciendo se enfrentan con los Refaim, alguien con quien no podía enfrentarse nadie, y ellos los derrotan. Después van y se enfrentan con los 5 reyes de Admai, de Amorai, de Seboín y de Bela, y esas 5 ciudades, y se enfrentan ahí en el valle. ¿Y qué hacen? Los derrotan nuevamente y los someten, y no solamente los someten, sino que se llevan todas las riquezas e incluso se llevan todos los cautivos, y entre los cautivos va Lot con su familia y todo lo que tenía. ¿Qué más pasa y qué más nos sigue diciendo cuando nosotros vamos leyendo esa narración de esos reyes? Dice que después de ahí van ellos más, y más adelante se enfrentan con otros gigantes también, que fueron los Nusim, con los Nusim. O sea, ya vencieron a los Refaim, ya están ellos, vencieron a los 5 reyes, y ahora van y se enfrentan con los Susim. ¿Quiénes son ahora otra vez los Susim? Y eso lo podemos ver nosotros si nos vamos al libro de, otra vez vuelvo a Devarim capítulo 2, donde vamos a encontrar quiénes eran los Susim. Y dicen que eran descendientes de Amón, gigantes, gentes que eran impenetrables. Y después de todo eso, que nos narra todo eso, entonces nos empieza a narrar a Abraham. Y nos dice que Abraham va a ir entonces a rescatar a su sobrino Lot, y va solamente con 318 siervos, personas que no son capaces de pelear, o sea, aparentemente que no son hombres de guerra y que no tienen armas, y se van a pelear esa guerra contra aquellos 5 reyes. ¿Cuál es el sentido de que la Torá nos estuvo hablando entonces de esos reyes, de la grandeza de esos reyes? Bueno, yo puedo pensar que entonces es para resaltarnos la grandeza que va a tener este gran hombre que fue Abraham Avino, que solamente con 318 personas él va a conquistar, a rescatar, a vencer a aquellos 4 reyes impenetrables que habían vencido a gigantes, que habían vencido 2 tipos de gigantes, que han vencido a 5 reyes, y que ahora un hombre con solo 318 siervos va a pelear y los vence. Dice que los persiguió hasta Damasco y recuperó toda la riqueza, recuperó todo lo que habían llevado de Sodoma y de Gomorra, y a su sobrino Lot y a todos, y trae toda la gente de regreso. Este hombre con 318 siervos
De ahí que también nos enseñan los sabios que el valor numérico de Eliezer, que era su sirviente, también tiene el valor numérico de 318 cuando nosotros lo sacamos. Y ahí que por eso muchas veces se dice que él realmente nomás iba con un sirviente, quien era Eliezer, y que con la magia que hicieron, como agarrar el polvo y esparcirlo en el aire, y que el polvo se hacía como flechas y llegaban y atacaban a todos y los mataban de esa manera. Pero eso es Midrash. Es Midrash. Lo que la Torah nos enseña es que iba con 318 siervos de él. Y entre ellos iban sus 3 amigos que tenía allí. Sí, los 3 amigos que siempre le aconsejaban cosas, unos una cosa, otros otra, pero ellos también, por eso cuando viene y entrega el botín, lo recibe el rey ¿cómo se dice? Sedom. Dice, entréganos todo, las personas y quédate con la riqueza. ¿Y qué le dice Abraham? No quiero nada de riqueza, no sé que tú digas después que tú me enriqueciste, así que no voy a tomar ni un hilo siquiera. Entonces, dice solamente que tomen la parte los que me acompañaron, como fue Mamre, ya se me olvidaron otra vez también los nombres de los 3 amigos que tenía siempre él, que le acompañaban. Sí, pero vemos nosotros esa grandeza de Abraham, que la Torah nos enseña y nos relata a todos estos para enseñarnos que que el Eterno le acompaña siempre. Además vemos que el Eterno le dice, yo soy el Shaddai. Cuando vemos esa presencia que tiene esa vez que se le reveló el Eterno a Abraham, él se le presenta como el Shaddai. Y cuando se le presenta como el Shaddai, hay como se interpreta como el protector. Él tiene la confianza completa de que él le va a proteger siempre. Sin embargo, también nos enseñan los sabios de que cuando se presenta el Eterno como el Shaddai, es más que nada porque va a ser bendecido en todas las cosas que haga. Es lo que quiere decir que el Shaddai es el que le va a estar ahí. Entonces, es muy importantísimo cada una de las palabras en las cuales la Torah nos está enseñando ahí. Generalmente, o sea, en una manera general es como quería estar mencionando solamente, resaltando esto grande de este gran personaje que fue nuestro padre Abraham Avino, que nos dejó tantos legados. Y hablando de legados, entonces, yo quiero mencionar ahora otro muy importantísimo que fue lo que se conoce como el Brit Milá. ¿Sí? Ese Brit Milá, la circuncisión, que fue el primer hombre que recibió el mandamiento de que se haga el corte del ¿cómo se llama? El prepucio, se traduce como prepucio del orla, la orla, ¿sí? O sea, primeramente vemos, Abraham tiene ya 99 años. El Eterno le ha hecho muchas promesas, le ha dicho que su descendencia va a ser tan grande como el polvo de la tierra, más que el polvo como las estrellas de los cielos. Y Abraham le dice, pero si nosotros vamos leyendo ahí el texto, va a decirle, Abraham le dice, pues espero que Ismael no se aparte de tus caminos nunca. Y el Eterno le dice, no va a ser por Ismael, va a ser por un hijo de ti y de Sara, de Saraí. No va a ser por Ismael, va a ser por un hijo de ustedes. Y es donde viene. A Ismael también le he bendecido, dice el Eterno. A Ismael le he bendecido y le he otorgado una gran bendición y va a ser una gran nación. Pero no es con él con la que quiero dejar el pacto contigo, sino con un hijo que vas a tener de Saraí. Y vemos nosotros ahí enseguida que cuando el Eterno está haciendo ese pacto con Abraham, ¿sí? Entonces les cambia el nombre
y le dice a Abraham, ya no va a ser más tu nombre Abraham, sino va a ser Abraham, incluyéndole una Hey. Y no llamarás más el nombre de Sarai, porque ahora será su nombre Sará. A Sarai le quita la Yud. Dicen los sabios, la Yud tiene valor numérico de 10. Y esa Yud, lo que hizo Kadosh Baruj Hu es repartirla en los dos como pareja. ¿Por qué? Cuando un nombre termina con Yud, denota que es masculino. ¿Sí? Eso es muy importantísimo. Denota que es masculino. Y eso entonces hace entender por qué Sarai no podía tener hijos. ¿Sí? No porque fuera masculino, sino porque su carácter, el nombre, no le permitía, dicen los sabios, generar las hormonas necesarias. Son hormonas lo que se genera, ¿cómo se llaman? Para poder tener la ovulación necesaria para poder embarazarse. Por el nombre, por la letra, por la yud, porque denota masculino. Entonces, al tener el contacto masculino con masculino, podría decirse, en otras palabras, no podía crear. Aquí dice que quitó la yud y esa yud la partió en 2. ¿Cuál es el 2 y la parte? Queda en 5, el número 10. ¿Y cuál es el 5? La Hey. Y entonces la Hey la pone en el medio de la palabra de Abraham y la Hey, otra, la pone al final para decir Sara. Porque Sara se escribe una Shim, una Resh y una Hey. Sara, parece que puede decir Sara. Entonces tienen esa yud repartida, pero ahora en forma de Hey los dos. Una vez que es eso, entonces ella se va a embarazar. Se embaraza y va a tener ese hijo y le dice el Eterno, dentro de 1 año vas a tener un hijo. Y ese hijo no solamente que por la sonrisa que le está dando a Abraham, porque dice que Abraham se sonrió pensando entre él, ¿acaso un hombre de 99 años va a poder tener todavía un hijo con una mujer de 90 años? ¿Será posible? Y se sonrió. Y dice, esa sonrisa, así se llamará tu hijo. Y por eso se tenía que llamar Isaac, que quiere decir sonrisa. Ok. ¿Qué hace el Eterno entonces aquí cuando Abraham tiene 99 años? ¿Sí? Cuando se le aparece el Eterno y que le dice, yo soy el Shaddai, ¿sí? Encamínate ante mí y sé íntegro, sé tamim, solamente es lo que pide el Eterno, que sea íntegro, que se encamine, que siempre vaya en los caminos de Kadosh Baruj Hu, los caminos de la Torah que él ha enseñado y que sea tamim siempre. Y ese es un término que debemos buscar todos los seres humanos cada día, procurar ser tamim cada día en nuestras vidas. Busquemos ser tamim siempre. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Es imposible? No es imposible. Podemos ir haciendo perfección cada vez en nosotros mismos y cada vez poder ser un poquito más de tamim. Dice, y estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré mucho, mucho, mucho. Esa es la bendición, por eso le dice que se encuentra como yo soy el Shaddai. El Shaddai siempre va relacionado con bendición y de multiplicar, ¿sí? Entonces se echó Abraham rostro a tierra mientras Eloa le decía, he aquí mi pacto contigo, serás una multitud de pueblos. Dejarás de llamarte Abraham y pues tu nombre será Abraham, pues te he convertido en padre de numerosos pueblos. Y haré que seas fructífero y que de ti surjan pueblos y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti por todas sus generaciones. Será un pacto eterno. Yo seré su Eloa para ti, para tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones.
toda la tierra de Canaán como posesión eterna, Olam, y yo seré el Eloa de tu descendencia. Y le dijo Dios a Abraham, y tú guardarás mi pacto, y tu simiente después de ti guardarán mi pacto para las sucesivas generaciones. Este es mi pacto que vosotros guardaréis, tú y tu simiente después de ti. Todo varón de todo varón de vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal del pacto celebrado contigo. Hayom, hoy. Al cumplir el octavo día, al cumplir el octavo día, todo varón de vosotros será circuncidado por todas vuestras generaciones. Todo el que nazca en tu casa o el extranjero que sea adquirido por dinero, de hijo que no sea de vuestra simiente, ya sea nacido en tu casa o el adquirido con dinero, ha de ser circuncidado, y así mi pacto será en vuestra carne por siempre. Todo varón incircunciso que no circuncidare la carne de su prepucio, será borrado su alma por haber violado mi pacto. Eso es el tema que tenemos ahí, esa narración que nos deja ahí la Torá. Ahora, vamos a hacernos unas preguntas que incluso nos hacen los sabios. ¿Qué cosa es lo que Dios le pide a Abraham entonces cuando le dice que sea tamim, que sea íntegro? Ahora, ¿por qué utiliza el nombre de Dios de Shaddai como estamos hablando? ¿De qué se trata el pacto del Brit Milá? ¿Cuáles son las obligaciones de ese pacto? ¿Y por qué el Brit Milá se hace justo en esa parte del cuerpo y por qué no se hace en otra parte? Vamos a ir analizando un poquito esto con un poquito ya de tiempo solamente. El término hebreo que utiliza aquí la Torá para ser íntegro es tamim, ¿sí? Y eso no se refiere a ser que sea simple, una simple persona, sino que se refiere, como lo traduce el onkelos, dice que onkelos lo traduce como shalem, y shalem es íntegro. Por eso de ahí es la palabra que se sigue utilizando siempre, por la traducción que hace onkelos. Para entender más sobre el pacto debemos entonces analizar todo ese contexto. Se extiende desde los versos del capítulo 17, es donde está hablando todo esto, desde el verso 1 hasta el verso 14 más o menos. Pero allí hay 3 divisiones. 3 veces habla Kadosh Baruj Hu. La primera que está hablando es en la parte del verso 1 y 2. Es donde Dios le dice que siga en ese camino y que le va a dar ese pacto, ese pacto, ese brit que le va a hacer, que le va a dar el Eterno. En la segunda parte es del verso 3 al 8, donde nos habla de la descendencia numerosa que Abraham va a tener y aquella promesa de que él va a heredar la tierra de Canaán, de ahí del 3 al 8. Ahora, del 9 al 14, ahí nos habla exactamente de lo que es el Brit Milá en sí. Ahora, en resumen, esto es un pacto. En todo pacto sabemos que las dos partes hay un compromiso, van a estarse comprometiendo en hacer algo. Por eso la primera parte, que es el verso 1 y 2, en ese título, que contiene en resumen como dice, en resumen, que la esencia del pacto. En la segunda parte hay del 3 al 8 que mencionábamos, especifica lo que Dios va a hacer. A la tercera parte, y la tercera parte del 9 al 14
es lo que nosotros debemos hacer para entender lo que es ese pacto que está haciéndose, el compromiso que hay entre las dos partes. Yo soy el Shaddai que dice, ese nombre Shaddai en la Torá tiene que ver siempre con bendición y abundancia, como mencionamos. Así que cuando dice, vemos que con Isaac, cuando bendice a Jacob, ahí lo vemos que lo menciona como Shaddai. O cuando Dios le cambia el nombre a Jacob también, se utiliza el nombre Shaddai. ¿Sí? Así también cuando Jacob va a bendecir a Joseph, también utiliza el nombre Shaddai. Entonces siempre va relacionado con bendición el nombre Shaddai. Entonces, siempre va a ser no solamente con bendición, sino va a ser siempre con abundancia también. De esa manera, entonces, también entendemos bien esa primera parte de todo esto que estamos diciendo, es decir, la parte de Dios al decirle, yo soy el Shaddai. Con eso, Abraham entendió muchas cosas y entendió lo que iba a poder estar teniendo de parte de Kadosh Baruj Hu. Cuando le dice, encamínate ante mí y sé, también se integró, eso corresponde a la parte de nuestra, a la parte nuestra, por medio de los preceptos, como por ejemplo, lo que tenemos aquí, que es el Brit Milá, ¿sí? Bueno, tenemos el Brit Milá. Entonces, dicen los sabios, cuando tenemos ese Brit Milá, entonces nosotros nos hacemos tamim. Eso es muy importantísimo, que lo podamos meditar más. Cuando hacemos el Brit Milá, nos hacemos tamim. Quiere decir que Abraham antes no era tamim. Sí, y cuando él hace ese pacto con Kadosh Baruj Hu, él se hace tamim. Por eso le dice el Eterno, le dice, solamente encamínate conmigo y sé tamim, sé íntegro, sé tamim. El valor numérico de la palabra Brit, solamente la palabra Brit, ese es de 612. La palabra Brit tiene valor numérico 612. Ahora, si le sumamos el precepto de lo que es el Brit Milá, ese otro mandamiento, entonces se convierte en los 613, que son los 613 preceptos o el total de los preceptos que tenemos en la Torá. Por eso es muy importantísimo. El Brit Milá es justo en el miembro, pues es de ahí donde sale toda la simiente, ¿sí? Del hombre. Por eso el mensaje es claro. Los hombres regularmente creen ellos que depende la descendencia, depende la descendencia de cada uno de ellos, ¿sí? De cada persona. Pero en realidad no depende de ellos, sino depende de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Desde donde depende. Es por eso que nos prescribe hacernos un corte en el miembro y contrario a lo que naturalmente pensaríamos que podría afectar la descendencia del hombre, vemos que no es así, sino que la bendición y la abundancia, sí, la bendición y la abundancia en la descendencia es algo que está en manos de Kadosh Baruj Hu, del Eloah viviente. Un mensaje similar vemos con el precepto del azúcar, cuando hacemos el azúcar. La gente debe abandonar sus casas bonitas, el confort, casas fuertes, para irse a morar a una cabaña endeble, frágil. Ese mensaje parecería que se equivoca uno y que piensen que la casa fuerte de piedras bien cimentada es la que va a proveer la seguridad, sino que se sale de eso y se va a un azúcar y a pasar de ser endeble, entonces se sabe que Dios
es quien está protegiendo a la persona ahí en esa azúcar endeble. Es lo mismo. Ahora, con respecto a la promesa de la tierra, vemos al respecto en Levíticos 25, en donde nos prescribe que debemos ser santos, debemos ser kadosh, debemos ser consagrados, tal como Dios es kadosh, como es sagrado Él. Dios no le va a sacar la tierra, no va a sacar no le va a sacar la tierra a los 7 pueblos malvados para que venga otro pueblo que sea igual malvado. No lo va a hacer así. O sea, el hecho de sacar a esos pueblos malvados es porque quiere entrar a un pueblo que sea sagrado, que sea kadosh, que sea santo. El Brit Milá, entonces, que se hace un corte en el miembro sexual, donde para insinuarnos que debemos ponernos un freno porque el sexo desenfrenado es tan grave, en realidad no hay cosa dice, que entontezca, no hay cosa que entontezca y haga al ser humano más mundano que tener sexo sin límites. Es por eso que Kadosh Baruj Hu nos quiere alejar de ello, para que no estemos sumergidos constantemente en las cuestiones pasionales y podamos liberar nuestra mente para que pueda dedicarse a temas importantes. De esa manera estaríamos siendo tamim, estaríamos siendo íntegros, seremos santos, seremos kadosh, estaríamos liberando la mente. Si nosotros vemos el camino de los preceptos y no nos sumergimos completamente en los placeres mundanos, dejando nuestra mente despejada hacia las cuestiones espirituales, entonces Dios nos promete bendición y abundancia. Por medio de los preceptos, Abraham ahora posee el dominio total de su cuerpo. Y eso eso es lo que debemos aspirar también nosotros siempre. 248 son la cantidad de los miembros que tiene el cuerpo humano. 248. Y también son 248 el número de los preceptos activos, positivos. Las letras del nombre Abraham también suman 248, en donde se une entonces el servicio divino con el humano. Es muy importantísimo, creo, que podamos meditar en ese mandamiento que nos deja ahí, que nos está hablando esta parasha. Ya para terminar, solamente quiero mencionar que Abraham recibió 13, por así decirle, 13 visitas o 13 veces le habló Kadosh Baruj Hu en total. Y en esas 13 veces, 8 de ellas fueron en una manera de tzibuim, que son como órdenes. 8 cosas que le ordenó Dios a Abraham, como es el ejemplo de Lech Lejá, sal de ti, de tu tierra, de tu parentela, de tu patria. Le ordenó recorrer la tierra. Le ordenó también el otro pacto que hizo anterior al Brit Milá, el pacto del Brit Hanebatarim, que es el pacto cuando le dijo que trae aquellas terneras y aquellas reses y aquellas aves y pártelas en dos y que paséate por en medio para hacer ese pacto, en el cual ahí le estaba prometiendo perdón, que le va a entregar toda la descendencia, que va a ser grande como el padre de todos los pueblos. Le ordena el Brit Milá.
le ordena llamar a su hijo ya con un nombre específico, Yitzhak. Le ordena que escuche a su esposa lo que ella le diga y le aconseje. Le ordena hacer la quedá, que es la quedá, el sacrificio de su hijo amado Isaac. Y le ordena que no le haga daño precisamente a Isaac cuando ya lo va a sacrificar. Cada una de todas estas veces que tiene aquí que se le presenta, hay algo muy importantísimo por lo cual pero que desafortunadamente ya no tenemos el tiempo para estarlo hablando, que nos enseñan los sabios para entender cada uno de ellos en su escudriño, ¿cómo se dice? Escudriño más, un poco más profundo. Pero mencionando lo que mencionamos ahorita de las nombre de Abraham de los 248, que es lo que se dice con la letra que le agregó Kadosh Baruj Hu, para que formen los 248 el nombre de Abraham con Abraham. 248 son los mandamientos positivos. El amor es el que nos hace tomar todas las actitudes activas. También los 248 son la cantidad de los órganos, como ya lo sabemos. Es decir, que Abraham sirve a Kadosh Baruj Hu en todo momento, con todos sus órganos, con todos sus miembros, con todas sus letras, ¿sí? Y la letra Hei que se le agregó, que suma 5. Dice Rashi, explica que eso se refiere a los ojos, 2 ojos, a los 2 oídos y al miembro, que es lo que le agregó con el Brit Milá. ¿Sí? Con el Brit se complementa porque se debilita el tema de las pasiones para darle más importancia a lo espiritual. En síntesis, la lucha del judaísmo contra la sociedad occidental, espíritu versus comodidad, estética, lujo y pasión, que es lo que siempre ha destruido a todas los países y las generaciones regularmente. Por eso fue destruido siempre el mundo antiguo y se destruyen las ciudades. Espero que algo que nos llevemos de aquí, el pensamiento, lo meditemos, alguna palabrita que nos sirva para meditarlo. El tiempo se nos ha hecho muy largo ya. Quiero dejarles aquí con eso y espero que cuando menos un pensamiento nos podamos llevar de esto que nos enseñan los sabios en este conocimiento de nuestro gran patriarca Abraham Avinu. Que tengan todo lo mejor y que sean bien fortalecidos siempre en todo lo bueno y muchas alegrías. Shalom.